¿Cómo están todos? Bienvenidos. Empezamos una nueva catequesis, la 121, que va a hablar de la paternidad y la maternidad responsables. Esta catequesis la dio Juan Pablo II el 1 de agosto de 1984. Si es la primera vez, eres muy bienvenido o bienvenida, pero de corazón te recomiendo empezar como 2 o 3 catequesis antes para que puedas entender el contexto. O si prefieres, es muchísimo mejor empezar desde la número 1 para que puedas entender entonces todo este caminar en el que nos ha llevado Juan Pablo II para poder aterrizar finalmente a este último ciclo con la verdad sobre la persona humana y lo que realmente explica, ¿no?, el orden del amor, la vida conyugal, el significado del cuerpo. Todo como que concluye y hace sentido al llegar a estas últimas catequesis. Así que sin más, te invito a entrar a este tema con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que te quedes con nosotros esta tarde, que como este sol que está aquí suavemente iluminándonos, tú también suavemente nos ilumines para poder entender esta verdad tan hermosa, tan bella, que es la de la vida. Ayúdanos a entender que todo lo que tú has hecho, lo has hecho bien. Y a nosotros danos esa reverencia, esa admiración y ese respeto por tu plan, por la estructura íntima del acto conyugal, para que podamos ser co-creadores contigo y nos maravillemos de las cosas tan lindas que puedes hacer a través de nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, número 1. Yo espero que estén bien. Seguro este video les encuentra ahora en medio de la pandemia y de la incertidumbre, quizá el cansancio. Hoy que tocamos el tema de paternidad y maternidad, quizá también ha sido unos días, unos meses, unas semanas de prueba, ¿verdad? Donde hay que profundizar en la paciencia, hay que profundizar en el conocimiento de cada uno de los hijos, la creatividad que uno puede tener para crear un oasis de amor y de paz dentro de tanta dificultad, en este como retiro obligatorio que nos ha regalado Dios y que a veces no entendemos del todo, pero sabemos que siempre saca buenas cosas aún de los peores males. Así que ánimo, todos estamos así como que no sabemos ni qué, pero cada día hay que vivirlo con el mayor amor y tratando de entender la gracia del momento presente, ¿no? Cuando Dios pasa en estos instantes que parecen tan rutinarios y sin embargo llevan la presencia de Dios y su gracia para abrazar hasta los momentos de mayor cruz. Así que, pues nada. Y hoy vamos a tener una meditación de esta catequesis que va a entretejer 2 documentos, tanto el documento de Humanae Vitae de Pablo VI, del que hemos estado hablando, como este nuevo documento que es una constitución dogmática que se llama Gaudium et Spes, ¿no? La alegría y la esperanza para todo el pueblo de Dios. Esto es no solo para los católicos, sino para entender esta buena nueva para la persona humana, y se inserta obviamente en los documentos del Concilio Vaticano II. Así que para que entiendan qué es lo que ahora va a empezar a tejer San Juan Pablo II, son estos dos, ¿ok? Número 1, dice la Constitución Conciliar. ¿A qué se refiere? Gaudium et Spes. Al afrontar este tema se limita a recordar sus premisas fundamentales. El documento pontificio, Humanae Vitae, en cambio, va más allá y dota de contenidos más concretos a estas premisas. Vamos a ver qué dicen estos 2 documentos. El texto conciliar suena así, es decir, Gaudium et Spes 5. Por tanto, el carácter moral de la conducta, cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no depende solo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos, tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que conserven íntegro el sentido de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Pausa. Hemos dicho cosas fuertes. Primero dice, cuando estás hablando, ¿no?, de cómo conciliar el amor que tienes como pareja y este privilegio de transmitir la vida,
no puedes hacerlo bajo la premisa simplemente, como dice aquí, de pues algunos motivos que son personales. Dice, yo te invito a que entiendas que es algo tan hermoso, tan profundo, que necesitamos hacer que las decisiones sean tomadas desde unos criterios objetivos y no solamente porque pues, me conviene o me resuelve rápido el problema o porque así no hay que andar pensando tanto o no corremos ningún riesgo o de esta manera puedo controlar absolutamente todo y no preocuparme más. Digo, y en algunos casos estamos hablando de la píldora anticonceptiva, ¿no? Que puede ser con motivos a veces un poco superficiales si no nos damos a la tarea de entender, como dice aquí el Papa, este sentido íntegro de la entrega y el, el sentido de procrear dentro de un contexto del amor verdadero, ¿no? Y dice, esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. Y quizá alguno de ustedes dice, no, ahora sí, si estaba teniendo dificultad en entender al Papa, ahora que dice castidad conyugal, me perdió, ¿no? Porque quizá tú piensas en castidad y dices, ¿no era algo que tenían que vivir solo los célibes? Y al respecto hay una nota muy concreta y muy clara para que entendamos qué es la castidad conyugal. Y dice así, la castidad es la virtud que preserva la integridad del amor, evitando que la persona del otro o la propia sean consideradas y usadas en primer lugar como un instrumento para la satisfacción y no, en cambio, como fines que merecen por sí mismos y a causa de sus destinos respeto y amor. Es decir, cuando hablamos de castidad conyugal, estamos hablando de amor, de reverencia, de respeto hacia la otra persona, poniéndola siempre antes que la propia satisfacción o antes que el placer. Es vivir en el orden del amor, el acto conyugal, de tal manera que no empiece yo a instrumentalizar a la otra persona o a instrumentalizarnos mutuamente, perdiendo el sentido profundo del amor en el acto conyugal, donde se está buscando el bien de la persona amada, la felicidad de la persona amada, que no termine esa persona amada siendo un objeto. Por eso se vive esta castidad, porque es un sí al verdadero amor. El concilio añade, no es lícito a los hijos de la Iglesia, fundados en estos principios, ir por caminos que el magisterio, al explicar la ley divina, reprueba sobre la regulación de la natalidad. Quizás algo duro, pero nos está diciendo, yo, Iglesia, como madre, te estoy diciendo, este es el camino que hay que llevar acerca del tema de la natalidad y confía en mí. Este es el principio general donde nos está invitando a adentrarnos, pero en un contexto que considera a la persona en su integridad, a la persona humana que es considerada en un sentido completo y no solamente parcial o que se parcha o que se reduce y se resuelven a veces las cosas como muy mecánicamente, olvidando el campo sagrado en el que estamos entrando. Luego vamos al 2 que dice, antes del pasaje citado, el concilio enseña que los cónyuges cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana y con dócil reverencia hacia Dios. ¿De qué está hablando aquí? Está confiando en que tendremos esa apertura al significado del acto conyugal, apertura al significado del cuerpo, que podremos abrirnos como personas humanas a recibir de Dios esa ley divina inscrita en nuestros corazones para poder entender la manera de vivirlo. Abrirnos como se abre, no sé, una flor en la mañana para recibir el rocío, ¿no? Esa actitud de una apertura total, sedienta de esa agua que nadie más le puede dar. Entonces, es una invitación a un corazón muy de teología del cuerpo, muy abierto a recibir y no a arrebatar y a yo resolver y a yo controlar, sino a volver a ubicarnos en esa identidad profunda de hijos amados por Dios, que a través de la Iglesia nos está diciendo el camino de nuestra felicidad. Y continúa diciendo, lo cual quiere decir que de común acuerdo y con esfuerzo común, y esto es importante, o sea, hablando de esta paternidad y maternidad responsable, no es solo que la mujer tenga que aprender el método Billings, abrirnos a Dios para que Él nos diga qué familia
quiere que tengamos, ¿verdad? Cómo conmueve ver a parejas que de verdad están de rodillas, que disciernen juntos, que escuchan al Espíritu Santo más allá de mis preferencias o de lo que a mí me educaron o de lo que me dice el mundo. ¿Qué nos dice Dios a nosotros como pareja, como familia? ¿Qué quiere Él de nosotros? Y luego, pues sí, conmueve ver a los dos en un curso del método Creighton, los dos, o verlo a él, que él es el que lleva la gráfica de la mujer, ¿no? Y no solamente es la mujer que lleva todo esto y luego él dice, ay, no, ¿tú qué me dices? Ahora sí, ahora no, y se enojan y como si fuera, ay, el rollo de mi mujer, ¿no? Y en realidad es algo que se tiene que vivir en una comunión de amor, donde los dos han discernido ante Dios y los dos se van a apoyar mutuamente para poder lograr este plan. Y continúa diciendo, se formarán un recto juicio, atendiendo no solo a su propio bien, sino también al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por venir, discerniendo las circunstancias del momento y del estado de vida, tanto materiales como espirituales, y finalmente teniendo en cuenta el bien de su propia familia, de la sociedad y de la iglesia. Aquí se trata de abrirnos súper sinceramente al diálogo y discernir. Qué importante, ¿no? Cuánto tiempo le damos a este discernir cuál es el bien de mis hijos, el dialogar, en qué momento estamos de nuestra vida como pareja, ¿no? El que tiene esta vocación al matrimonio, cuál es mi estado de vida, qué es lo mejor para mi familia, para la sociedad en la que estoy viviendo, para la iglesia, no solamente quedarme en mi ranchito, mi manera de ver las cosas y poder abrirnos de verdad a dialogar para ver qué es lo mejor, ¿no? Y si realmente hay ciertos pretextos que se disfrazan de bien, pero pueden estar siendo quizá un poco egoístas, y cuando en realidad podemos encararnos y decir, creo que nos puede costar un poco, pero Dios nos está invitando a mayor generosidad, etcétera, ¿no? Según lo que cada uno discierna. Y eso es sagrado y nadie se puede meter en este discernimiento que es propio de él y de ella. Ni la suegra, ni la mamá, ni la comadre, ni la amiga. O sea, es algo sagrado de ellos dos con Dios. Y continúa diciendo, a continuación siguen unas palabras particularmente importantes para determinar con mayor precisión el carácter moral de la paternidad y maternidad responsables. Leemos, este juicio, en último término, lo deben formar ante Dios los mismos esposos, ¿no? Lo que estamos diciendo ahora, ¿no? ¿Cómo planeamos la vida? Si realmente es desde la apertura, es decir, desde apertura a la vida, apertura al amor, apertura al significado del cuerpo, apertura a la estructura íntima del acto conyugal, o si nos cerramos totalmente diciendo, no quiero ir a Dios, no quiero ir a la iglesia, me van a incomodar, ellos no saben nada, y entonces luego podemos ver consecuencias terribles. O sea, ustedes vean, llevamos cuántos años de mentalidad anticonceptiva, cuántos años de que se ha regularizado todo esto de la píldora, y qué frutos tenemos, pues los que Pablo VI predijo, ni más ni menos. Vean toda esta cultura de la muerte, vean todo lo del aborto, vean cuántas mujeres sufriendo en el mismo matrimonio incluso, cuántas violaciones, cuántas perversidades, y todo por no confiar en la iglesia y entender que este es el mejor camino. Hay que reflexionar para que veamos que no nada más es algo que nos imponen desde arriba, sino que en realidad está insertado en la misma ley dentro de nuestro corazón. En su modo de obrar, los esposos cristianos deben tener en cuenta que ellos no pueden proceder a su arbitrio, sino que deben regirse siempre por la conciencia que hay que ajustar a la misma ley divina, dóciles al magisterio de la Iglesia, que interpreta auténticamente esta ley a la luz del Evangelio. Esta ley divina muestra la significación plena del amor conyugal, lo protege y lo impulsa a su verdadera perfección humana. Esta ley divina que ya habíamos visto cómo ilumina nuestra ley humana e inclusive la ley moral. Y me encanta cómo aquí el Papa está apelando a que no nos dejemos llevar solamente por nuestros caprichos o nuestra lógica pequeñita, sino que vayamos al fondo de nuestro ser donde está la conciencia, ¿no? Esa voz de Dios que nos habla, ¿no? Que nos impulsa al verdadero bien y a evitar lo que es el mal. Y desde ahí decidir escuchar la voz de Iglesia como madre que nos está iluminando en estos temas de los que casi nadie habla y que son tan importantes. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué nos está invitando a hacer todo esto? Y
cierra de una manera magnífica este número diciendo, porque cuando escuchamos encontraremos el camino de, fíjense, la significación plena del amor conyugal. ¿Quién no quiere vivir un amor conyugal que sea plenificante, ¿no? Que no tenga barreras, que se pueda disfrutar, que lo puedas vivir de tal manera que des gloria a Dios, que te santifiques en Él. Segundo, ¿qué hace también todas estas instrucciones? Protegen algo tan sagrado. Protegen algo que tiene consecuencias de eternidad, porque una nueva vida comienza y va a vivir para siempre. ¿Qué hace también? Impulsa a la verdadera perfección humana. Y la pregunta aquí es, ¿creo? ¿Realmente le creo a la iglesia como madre que me está dando el lineamiento a seguir para que yo alcance esta perfección humana? O más bien digo, no, claro que no, la iglesia no sabe nada, no creo que así me vaya a santificar, no creo que me haga feliz. Y obviamente hay esa libertad que Dios mismo respeta y vamos por otros caminos de cerrarnos a la vida, de querer ser dioses para nosotros mismos, de asegurar de tal manera que Dios no pueda ser Dios. Y al final, cuántas consecuencias negativas. Y al final se pierde el verdadero amor. Y al final terminamos usándonos. Y al final nos perdemos. Porque ya no vivimos lo que somos. Verdaderos hijos de Dios. Vamos a brincarnos al número 4 y dice, la encíclica Humanae Vitae, basándose en las mismas premisas, va más allá y ofrece indicaciones concretas. Esto se ve en primer lugar en el modo de definir la paternidad responsable. Pablo VI procura precisar este concepto remontándose a sus varios aspectos y excluyendo anticipadamente su reducción a uno de los aspectos parciales. Es decir, cuando estamos hablando de paternidad responsable, él dice, no estoy hablando solamente de la anticoncepción, porque así estaríamos reduciendo a la persona humana. Como que Pablo VI, dentro del límite de esta encíclica tan chiquita, abre este horizonte a la persona en su integridad sin reducirla parcialmente, como hacen aquellos que hablan exclusivamente del control de los nacimientos. En efecto, Pablo VI seguía desde el principio en su argumentación por una concepción integral del hombre y del amor conyugal. Una visión grande, una visión que es que de verdad, hasta en cuanto a lógica, tú quieres una visión hacia ti como persona humana que sea parcial, que solo te considere en tu biología, o quieres una visión que te considere en tu biología, en tu psicología, en tu emotividad, en los ecos verdaderos de la biología y el diseño que tienes dentro, que si lo respetamos realmente podemos alcanzar pues este plan de Dios. Hay que conectar. Cuando uno lo ve así, como que es más fácil conectar con esa visión y decir, claro, yo también quiero eso. Yo no quiero una visión reductiva de mí como ser humano. No quiero que me reduzcan a mis, no sé, impulsos sexuales. No quiero ser reducido a ser una persona que solo tiene aparatos reproductores. Yo quiero ser una persona que ama, y esta persona dentro de la cual entran todos estos aspectos que ya hemos mencionado. Y finalmente el número 5 dice, se puede hablar de responsabilidad en el ejercicio de la función paterna y materna bajo diversos aspectos. Así escribe en relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones. La inteligencia descubre en el poder de dar la vida leyes biológicas que forman parte de la persona humana. Este Humanae Vitae 10 realmente es increíble, como que nos está deteniendo para no dar por hecho lo que siempre vemos como, bueno, así funciona, bueno, es que este es el aparato reproductor, este es el digestivo, este es el aparato respiratorio. Y aquí dice, a ver, sí reconocemos obviamente esos procesos biológicos, pero vayamos a sus significados y a lo más profundo de los mismos, sobre todo en cuanto al acto conyugal. Cuando nos paramos a ver este diseño de Dios tan perfecto, no podemos más que admirarlo. O sea, admirar que un espermatozoide pueda unirse a un óvulo y en ese instante que ocurre este milagro de la concepción, es algo a lo que no podemos acostumbrarnos, ¿no? El entender cómo la mujer en su propio cuerpo tiene grabada una historia sagrada de vida, que cada mes tiene una oportunidad, una ventana de fecundidad,
Y dependiendo del plan que Dios nos está pidiendo en nuestra situación, podemos abrirnos dentro de esa ventana o podemos silenciar en amor y en paciencia esa ventana hasta que llegue el momento oportuno. Es algo realmente bellísimo. Y luego continúa diciendo, cuando a continuación trata de la dimensión psicológica de las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad responsable comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad. Y bástanos con recordar este ejemplo, ¿no? De adolescentes quizá de 15 años donde los papás ya les están repartiendo condones. ¿Qué mensaje les están dando? Ese mensaje de, ¿sabes qué? Pues mira, eres un ser humano, pero estas tendencias te superan y en este aspecto sí eres como un animal, no te puedes controlar, entonces pues mejor lo fácil, ¿no? Aquí tienes y es la solución, no vas a embarazar a nadie. Qué triste, ¿no? Qué triste el poder reducirnos porque juramos que estos, como dice aquí, estas tendencias del instinto y de las pasiones nos superan supuestamente. Pero aquí el Papa está diciendo, no nos superan. Dios nos ha equipado, nos ha dado esa inteligencia y esa voluntad como facultades superiores para poder ordenar todas estas tendencias hacia el verdadero amor. Se está hablando aquí del dominio necesario y yo diría del dominio posible para la persona humana, porque no hay método de control de natalidad más eficaz, por decirlo así, que el control de uno mismo. Y no hay nada más eficaz que poder vivir periodos de abstinencia, donde se vive una pausa, un cierto silencio, pero desde la decisión libre y totalmente consciente de la pareja, buscando en su amor creatividad para otras maneras de expresarse el cariño, sabiendo esperar, porque la espera agranda el deseo, porque quien espera sabe que a quien ames a la persona y no tanto este acto o no tanto el placer que me puede producir. Estamos aquí hablando de verdad, sincerarnos y ver de frente este reto que nos presenta la iglesia, pero que nos eleva y nos hace más nobles, nos hace más personas humanas y menos esclavos de nuestros instintos pasionales. Y termina diciendo, suponiendo estos aspectos intrapersonales y añadiéndoles las condiciones económicas y sociales, es necesario reconocer que la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, o ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Una deliberación ponderada, no a la ligera, no en el mero momento. Es un plan, es un proyecto familiar que prudentemente tenemos que rezar, que dialogar, para que cuando lleguen las ocasiones sepamos qué hemos decidido y actuemos en consecuencia. Segundo, la iglesia no se va a meter para decirte cuántos hijos tener, pero aquí hay una palabrita muy importante, una decisión generosa. Y esa generosidad será distinta para una persona o para la otra, pero para ti, en la situación en la que estás, ¿qué es lo que significa ser generosa en cuanto a tener una familia numerosa? Para algunos generosidad será tener 2 hijos, para otros 4, para otros 8. Bendito sea Dios, no podemos juzgar ni andar con el dedo diciendo, ay, no tiene nada más que hacer. O por el contrario, ¿y cuándo le vas a dar a otro hermanito? Y ándale, y son decisiones de la pareja que se ven delante del Señor. Pero ¿qué te dice la iglesia como madre? Por favor, sé prudente. Por favor, sé generoso. Cuando disiernas, no disiernas el mínimo obligatorio. Discierne algo que te lleve un poquito más allá de tu zona de confort, confiando absolutamente en el Señor. Obviamente, con las ponderaciones que aquí dice, ¿no? Puede haber graves motivos, ¿no? Y hay un respeto de la ley moral y quizá hay momentos donde yo tengo que esperarme algún tiempo o por un tiempo indefinido, porque puede haber situaciones donde dices, por cuestiones de salud o económicas, ya no podemos tener más hijos. Y sabiendo eso, entonces aplicar estos métodos naturales que hoy en el siglo XXI ya han evolucionado de maneras que deberías conocer y no quedarte con el Billings de mi abuelita, porque en realidad la ciencia ha avanzado demasiado y deberían saber cuánta gente hoy en día está optando por el método natural, porque están viendo las consecuencias negativas a la larga de ingerir tantas hormonas. Yo recuerdo una pareja de un lugar donde trabajé, les voy a decir dónde, pero ellos ya habían tenido, me parece, 2 o 3 hijos y se veía él
hecho una vasectomía, dice que él no conocía nada de esta enseñanza y cuando por fin se le revela en algunos cursos que tomó, se da cuenta de que eso no le agrada al Señor. Y contra lo que el mundo le dijo de que estaba loquísimo, él fue a revertir su vasectomía. Y finalmente pasan y se ve clarísimamente en su familia. Tienen estos 3 chiquitos y luego hay un periodo como de 3 o 4 años y luego tienen a otros 3. Y es una familia preciosa, ¿no? Que viven muy en paz, muy de cara a Dios, diciendo, Señor, vamos a hacer todo lo que humanamente se pueda, porque antes no sabíamos que esto no era lo mejor y hoy lo sabemos y todavía se puede revertir. Pues bendito sea Dios. Y si lo intento y no se pudo, también bendito sea Dios. Yo no estoy aquí nuevamente para juzgar a nadie, pero también abrámonos a posibilidades donde dejemos a Dios ser Dios y nuevamente ese sustrato de la confianza brille por su presencia cuando estamos meditando todo esto del ser padres y madres responsables. Y finalmente en el número 6 dice así, los cónyuges cumplen en ese ámbito los propios deberes para con Dios, para consigo mismos, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. No se puede, por tanto, hablar aquí de proceder arbitrariamente. Al contrario, los cónyuges deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios. Es un orden sagrado que quizá el mundo de hoy no le gusta mucho pensar en esta jerarquía de valores y tienen en el número 1 de sus valores, según esto es la diversión y pasártela bien y no sacrificarte. Y se nos olvida que en nuestro orden de cristianos comprometidos que estamos luchando por hacer la voluntad de Dios, el número 1 tiene que ser Dios. Es como un orden sagrado, primero va Dios. Y luego yo frente a él, obviamente, en esa respuesta para luego ocuparme de mi matrimonio, después de mi familia y luego de mi sociedad. Pero es importante lo que dice aquí, no procedas arbitrariamente, según mi capricho, según algo superficial, sino entiende lo que es importante, lo más importante, y sobre todo conforma tu conducta a esa intención creadora de Dios que nos dijo, crezcan y multiplíquense. Y este Dios que luego en el Nuevo Testamento nos reitera, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que bueno, esta semana creo que el llamado de Dios es un llamado a saber realmente colaborar con Él. Que sigamos la música que nos toca, que bailemos al son de la música que Dios nos toca. Y finalmente creo que también es un llamado a examinar esta semana cómo está nuestro dominio personal, cómo está ese autodominio que nos hace más personas humanas, que nos ennoblece, que nos da la capacidad luego de donarnos con gran sinceridad en el don de nosotros mismos. Así que bueno, te dejo. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.